Grabar. Ahí está. Comparto pantalla. Pantalla Z. Ya me dicen cuando se ve. Ahí se ve, ¿no? Creo. Ok. Bueno, vamos a empezar con lo que es la reconstrucción de la nación de 1920 a 1940. Yo les recomiendo que aquí hagan algo que se llama la escucha activa, porque la neta son muchos datos y yo considero que a lo mejor muchos son innecesarios, pero, o sea, como tenemos que ver los hechos importantes de cada presidente, pues tienen que estar como que medio atentos, ¿no? Entonces la escucha activa, les comento, haz de cuenta que ustedes como que ponen atención solamente a los que les haga ruido. Por ejemplo, si yo les empiezo a platicar de que estoy viendo si me compro un boleto VIP para ir a ver a la cotorriza, a ustedes se les debe de quedar guardado, no sé, a lo mejor la cotorriza. ¿Por qué? Porque ya la conocen o porque no la conocen. Entonces ustedes nada más van a apuntar lo que les haga ruido, ¿ok? Es una recomendación. Si quieren apuntar todo, adelante, pero sí es bastantito, ¿eh? Vamos a ver 80 años de historia mexicana en periodos de 4 y de 6 presidentes, entonces sí es como que una huevita. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí, Carranza termina su mandato cuando en Sonora, pues un grupo de políticos desconoce el gobierno de Carranza y pues hacen el plan de Agua Prieta. Estos güeyes se levantan en armas, Carranza huye a Veracruz, sin embargo, pues al vato lo chingan en el camino, lo matan. Entonces queda como presidente Adolfo de la Huerta. Les digo, me voy a ir un poquito rápido porque la neta sí es un chingo y pues quiero acabar en esta clase. Igual, si algo no entienden o quieren que lo vuelva a repetir, nada más, interrúmpanme así bien bruscamente. Entonces, Álvaro Obregón gana las elecciones de 1920 a 1924. A este personaje también se le conoció como el Manco de Celaya, debido a que en la batalla de Celaya, por una granada, el vato perdió un bracito y se le puso el Manco de Celaya. Aquí es cuando inicia el reparto agrario, reparto entre los campesinos y sus tierras. En este periodo también desarrolla la industria, se crean organizaciones obreras y también se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921, además del Departamento de Bellas Artes. Pongan atención en este dato, es el Departamento de Bellas Artes. Después vamos a ver quién crea el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿ok? Apúntenle bien ahí, Departamento de Bellas Artes. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce el gobierno de Eulalio, ¿no es cierto? ¿De quién es? De Álvaro Obregón, perdón, por el petróleo. Les platico más o menos. Haz cuenta que, como recordemos, Estados Unidos tenía como que varias propiedades, tanto mineras, eléctricas y petroleras en la Ciudad de México. Bueno, perdón, en todo el país. Entonces, pues con el miedo de que está cambiando de presidentes y así, pues hagan de cuenta que Estados Unidos dice, güey, pues a ti no te reconocemos como gobernante y mis fábricas y mis minas y todo lo que es mío, pues van a seguir jalando. No fue hasta que en 1924 se firma el Tratado de Bucareli, en el cual se respetan las propiedades de Estados Unidos petroleras en territorio mexicano. Aquí ya pues empiezan a hablar tanto México como Estados Unidos y dice, bueno, está bien, son tus propiedades, pero, o sea, pues ya reconóceme como tal, ¿no? Es como que, pues bueno, ahí está. Es una mamada, pero bueno, así pasó. Después, en 1924, llega Plutarco Elías Calles. Este güey crea el Banco de México y pues este es el que regula la moneda del país. Es el que hace que diga que la moneda mexicana vale más o menos el dólar. Hace que haga, pues sí, o sea, como que el que se carga de regular la moneda. Este güey, bueno, en su mandato impulsa la
infraestructura, crea la Dirección Federal de Caminos, lo que ahora se le conoce como la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En su mandato también estalla la Guerra Cristera en 1929, que fue más que nada una guerra entre el Estado contra la religión. Aquí también sale a reducir la ley Calles, que es la clausura de capillas y como que más templos ceremoniales, ¿no? Aquí ocurre la masacre de la comunidad cristiana y esto se extiende, perdón, y él extiende su poder hasta 1934. La guerra cristera no es muy mencionada, pero pues sí es importante que se recuerde, ¿no? Es como que los cristeros querían pues su libertad de religión, pero pues el Estado no quería que estuviera tan arraigada, ¿no? Recordemos que cuando nos conquistaron y fuimos la Nueva España, como que sí la iglesia tenía mucho poder, entonces hasta este momento es cuando la iglesia empieza a perder poder, ¿ok? Después tenemos un acontecimiento que se llama el Maximato. El Maximato es un periodo en el que cual tres presidentes estaban, o sea, fueron cambiando, pero al final del día Plutarco seguía como que al mando. Los güeyes eran como que sus títeres. Estos no tuvieron mucha importancia, acaso dos que tres hechos, pero más que nada como que nacionales. Portes Gil fue el primero de 1928 a 1930. Aquí Obregón vuelve a postularse, pero es asesinado. Por ende, pues este güey queda al mando, ¿no? Se crea el Partido Revolucionario, el Partido, perdón, Nacional Revolucionario, que ahora es el PRI, o sea, este partido fue como que fue cambiando, ¿ok? Este güey es cuando vive el gran crack, que es la caída del dólar, que se le conoce también como el Jueves Negro, en el que cual Estados Unidos siendo como que el mayor prestamista del mundo, pues se le cae los bancos y todo el pedo entra en una mini crisis. O sea, mini crisis a nivel mundial, o sea, pues está cabrón, ¿no? Y también en su periodo de presidencia se le pone fin a la guerra cristera. Ahí yo puse cistera, pero es cristera, ¿eh? Perdonen mi falta de ortografía, amigos. Después llega Pascual Ortiz Rubio. Este güey fue candidato del PNR, me da risa todavía. En su mandato, pues se crean varias carreteras, se redacta la doctrina Estrada, por el secretario de Relaciones Públicas. En esta se rechaza la intervención de otros países y también se le da como que el poder a México de enviar o retirar diplomáticos en caso de que se necesite. Se expide la Ley Federal de Trabajo, que sigue hasta la fecha, pero este güey renuncia al poder porque no tenía el control total del poder ejecutivo, sino por Plutarco, como ya se los mencioné al principio. Recordemos que México, después de la revolución, se dividió como que en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Plutarco controlaba los tres, pero controlaba más el ejecutivo. Entonces, pues, Pascual dice, pues al Chile yo no quiero el poder, si va a ser de este güey, mejor renuncia. Y termina en 1932. Ya después entra Abelardo Rodríguez hasta 1934. Como quien dice, Abelardo nada más como que cumplió lo que le faltaba a este Pascual. Ya después, Abelardo, bueno, en sus 2 añitos que estuvo en la presidencia, se crea Petromex, que fue una empresa de explotación petrolera. Se modifica la constitución para que en lugar de ser 4 años de mandato, ahora sean 6. Y se crea el plan sexenal, que es como que empiezan a ver, pues se empieza a meter como que lo sexual a las escuelas. O sea, pero como que muy por encimita. Y aquí es cuando se pone el final maximato. Después llega a la presidencia Lázaro Cárdenas.
de 1934 a 1940. Este güey pues impulsó lo que es el corporativismo que impulsa radicalmente los criterios, de beneficio social y agrarista. También se crea la Confederación de Transportes de México, la STM, junto con otros varios sindicatos y esto permitió que pues varios trabajadores de diferentes áreas tuvieran pues trabajo. Después, en 1938 se funda la Confederación Nacional Campesina de Apoyo al Reparto Agrario. 1938 se funda la Confederación Nacional Campesina. Después, perdón, en 1937, no sé por qué lo puse al revés, una disculpa, Marta Briones, no importa. Se crea el Instituto Politécnico Nacional y pues también se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Se los dejo tantito para que le tomen foto, captura o lo que quieran. Y paso a la siguiente. Este güey termina su mandato con dos decretos de exportación. En 1937, Cárdenas otorga la administración de ferrocarriles a los trabajadores de las mismas. Recordemos que si bien estaban como que varias empresas, bueno, más bien estaban como que varias empresas ligadas al poder. Este güey dice, no, 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 ya la administración y todo su pedo va a ser a cargo de ellos mismos. Y después, el 7 de junio de 1938, se fundan Petróleos Mexicanos, como lo conocemos, Pemex. Esto sí es importante, para que antes sí lo apunte. El 7 de junio de 1938 se funda Petróleos Mexicanos, como se le conoce, Pemex. Ahora, sigue la consolidación, crisis del Estado de México y su inserción en el modelo neoliberal. Según yo, a ver, déjenme checar tantito. Sí, es aquí. Aquí yo lo puse hasta nuestro gobierno, que es del PG. En su libro les marca hasta el año 2000. Yo les pregunto, ¿quieren que veamos hasta Peña Nieto o le dejamos hasta el 2000? Porque miren, más que nada, mira, pues es que de Peña Nieto nada más es esto lo importante. Pero de Felipe Calderón, Vicente Fox y estos güeyes sí son como que importantillo. Pero ¿qué onda? ¿Quieren que veamos hasta el 2000 o un poquito después? Un poco después. Un poco después, gracias compañera. Bueno, entonces, la consolidación, crisis en el Estado de México y su inserción en el modelo neoliberal. A esto se le da unas políticas de unidad nacional de entre 1940 y 1952. Después, bueno, más bien, el 12 de septiembre de 1900. Ah, no le puse, creo que es 44. Ay, que la madre. Aquí le pongo 44. El 12 de septiembre de 1944 entra a la presidencia Manuel Ávila Camacho. En su gobierno se enfocó como que en la consolidación y la unidad nacional. Unidad, unidad nacional, amo pues. Después, su mandato permitió como que la entrada de los partidos políticos, perdón, los partidos políticos de oposición, que se ocupaba el 5% de la Cámara de Diputados. Antes de esto, todos los güeyes de la Cámara de Diputados eran de un mismo partido. Entonces, pues no había, o sea, lo que decía uno, pues es, o sea, pues es lo que era, ¿no? No había de más. Sin embargo, pues llega este güey y les dice, pues hay que darle chance a los partidos oposicionistas o a los partidos de oposición. Igual, o sea, eran del 5%.
no iban a poder hacer un cambio, pero pues ya estaban como que al pendiente de lo que se hacía más en el país, ¿no? Y ya creo que en la actualidad, pues sí, ya es mucho más. Ujú. Después este güey modifica el artículo tercero, donde dice que la educación se debe de enseñar a todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria. Después, se crea la Conferencia Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, el 28 de febrero de 1934. Eso también es importante para que lo apunten. Se crea la Conferencia Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, el 28 de febrero de 1934. No sé si a ustedes les tocó, espero que sí, no me hagan sentir tan viejo. Pero yo me acuerdo que cuando era niño, siempre que veía las caricaturas y ese pedo, siempre pasaban comentarios de esos güeyes, de la CNN, de la CNOP. Y yo como que de ahí, ¿quiénes son ellos? Y son más que nada como que los empresarios chicos, los empresarios de tacos, puestos y así, esa onda. Este, después se le cambió el nombre del PNR al PRM y después se le cambió el nombre como se le conoce hoy al PRI. Ok. Y ya como se le conoce actualmente, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Ok? El PRI es el Partido Revolucionario Institucional, que es como lo conocemos hoy en día. Después de esto, pues ya como tal, en su mandato, este güey le declara la guerra a las potencias del eje y entre el Escuadrón 201, que esto es en la Segunda Guerra Mundial. Como tal, México no se metió tan de lleno a la Segunda Guerra Mundial, más que envió creo que eran unas 300 personas, creo, entre ellos como 50 o 60 aviadores. Los demás eran técnicos, mecánicos y así de aviones, ¿no? El Escuadrón 201, para quien no sepa, fue como que uno de los mayores escuadrones del aire en la Segunda Guerra Mundial, que peleó contra Japón, según yo es Japón. Y pues nada más. Aquí se hace también una aplicación en la política de la unidad nacional. Bueno, más bien es lo que quería este güey, como que una unidad pues conjunta, ¿no? También se crea el servicio militar que entra en vigor el 19 de agosto de 1940. Yo no tengo servicio militar, amigos, así que es una pendejada, pero bueno. Aquí con la Segunda Guerra Mundial, México hace crecer su exportación de materia prima. Igual, les digo, México como tal no entró tan de lleno a la guerra, simplemente enviaba como que suministros, armamento, bueno, armamento entre comillas, pero sí, más que nada como que explotación de materia prima. Después se firma el Tratado Migratorio con Estados Unidos en 1941 para trabajar de manera legal por un periodo determinado de tiempo. Después entra Miguel Alemán de 1946 a 1952. Aquí es cuando inician los gobiernos civilistas, que pues son todas aquellas personas que no estuvieron en la Revolución Mexicana. Y estas personas pues ya venían con carreras. Hagan de cuenta que antes, para ser presidente, pues ocupabas tener un grado militar, ser general, comandante, esos güeyes, ¿no? Y ya después de estos gobiernos, pues ya ocupabas como tal una carrera universitaria. Y yo les quiero poner como que esta cuestión. ¿Qué creen que fuera mejor?
tener un alto grado militar o tener una carrera de estudios superiores. Porque recordemos que Putin el vato es militar. Y pues la neta, a esos güeyes les va con madres. Pero bueno, ahí se los dejo nada más de pensamiento. Después se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes el 31 de diciembre de 1946. Eso es muy importante. Aquí se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes. El otro fue nada más el departamento, ¿no? De Bellas Artes. Entonces, o sea, de ser un departamento, ya se hizo algo, una institución nacional. El 31 de diciembre de 1946. Ujú. También se crea el Instituto Nacional de Pedagogía el 9 de marzo de 1927. Se crea a creación de la Nación Financiera el 24 de abril de 1934. Se construye la ciudad universitaria el 5 de junio de 1949. A esos tres no les hagan tanto caso, no creo que se los pregunten. O sea, es como que información muy, muy irrelevante. A lo mejor el de pedagogía no tanto, pero los demás es como que digo eso. Ahora entramos a lo que es el plan de desarrollo estabilizador, que en este plan lo que se buscaba era que la economía, pues para poder sostenerse, tenía que primero, perdón, para poder desarrollarse, primero se tenía que sostener y de ahí seguir continuando. Esto fue de 1954 a 1970 y empezó con Adolfo Luis Cortines, de que su mandato se dio de 1952 a 1958. Este güey, bueno, en su poder o en su mandato, en su sexenio, hace que la mujer mexicana sea libre de votar. Sin embargo, pues también hubo varios movimientos de Demetrio Vallejo, que fue más que nada como que la movilización obrera para exigir el aumento salarial. Ya como tal no fue en armas, fue un movimiento pues de exigencia y pues nada más. Después entra Adolfo López, Mateo, es Mateo, no es Pateo, es Mateo. Déjenlo cambiar una vez. Mateo. Ok. Adolfo López Mateo, que este güey, bueno, en su sexenio se crea lo que es el ISSSTE el 30 de diciembre de 1959, que es el Instituto de Seguro Social para Trabajadores. Ja, algo así. Déjenme los investigo porque no sé por qué no lo puse, pero sí es importante lo que significa el ISSSTE. ¿O alguien sabe lo que significa el ISSSTE? Las siglas de ISSSTE. Aquí está. Ok, es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del del Estado. el Estado, ¿verdad? Ujú. Ahí está. O sea, literalmente faltan 10 minutos y esta persona quiere entrar. Bien ahí, eh. Ay, se lo que en el video. ¿Dónde está lo del pinche este? Ya lo perdí. Ah, aquí está. Entonces es el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado. Listo. Se establece el aguinaldo, se dan también los libros de texto gratuitos el 12 de febrero de 1959. Sin embargo, esto solamente fue y es, creo, hasta nivel primaria, porque en secundaria y en prepa te los cobran, ¿no? Según yo, según recuerdo.
Pero bueno, entonces, esto creo que también es un dato muy importante. Lo de los libros gratuitos el 12 de febrero de 1959 para nivel primaria. Después se nacionaliza la energía eléctrica en 1960 y se crea la CONASUPO en 1961, Compañía Nacional de Subsistencia Populares, reguladora del comercio en México. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, siguiente diapositiva. Se crea el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI, el 31 de enero de 1961. Eso también es importante para que lo vayan anotando por ahí. Se crea el INPI, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. También hubieron movimientos magisteriales, ferrocarrileros y médicos, lo mismo por como que exigiendo derechos y salarios, esas cosas. Después entra Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Este güey firma el Tratado de Tlatelolco y el desarme nuclear de países latinoamericanos el 14 de febrero de 1967. Como su nombre lo dice, el desarme nuclear de países latinoamericanos fue pues un tratado en el que todos los países de Latinoamérica dijeron que para que haya paz y armonía y no sé qué tanto, pues no, como que todas sus bombas nucleares pues fueron desarmadas. Igual no es como que tuvieron un chingo, ¿verdad? Pero las pocas que tenían, pues las desarmaron. Y recuerden eso solamente en Latinoamérica. Latinoamérica solamente son los países que hablan el idioma latino, que es desde México hasta, pues hasta abajo del globo terráqueo. Los únicos que no entran es Estados Unidos y Canadá. También aquí surge la matanza de la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Está una serie película documental, no me acuerdo bien qué es, no sé si es serie documental o película documental, pero creo que está en Amazon y la neta está muy buena. Después las Olimpiadas en la Ciudad de México del 12 al 27 de octubre de 1968. Después se crea el sistema de transporte colectivo conocido como el metro el 4 de septiembre de 1969. Eso tampoco creo que es tan importante lo del metro. No creo que se los pregunten, pero pues es un hecho importante en, en México, pero pues no importante para su ingreso a la universidad, pero como quiera lo debo de poner. Después entra el modelo de desarrollo compartido, que empieza y termina, creo, con este güey, con Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Pues en este modelo se busca la reducción del gasto público, aumentando así la participación del Estado en el progreso económico y aparte de una guerrilla urbana en 1970. Aquí se crea la guerra sucia, la represión militar, la represión estudiantil el 10 de junio de 1971, mejor conocido como el Halconazo. No sé si vieron la película de Roma, en la parte donde a la protagonista se le rompe la fuente, porque ve a su vato que le que le apunta. Ese periodo se le conoce como el halconazo. Ahí está situado. Se crea la creación del Infonavit, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, el Colegio de Bachilleres y el CCH. También se crea la creación de CONACYT el 19 de diciembre de 1970 y también la FONACO el 2 de mayo de 1974. ¿Qué es lo importante? Lo del halconazo, lo de pues lo que es el modelo de desarrollo compartido. Y yo creo que la de la creación del Infonavit. Creo que ya. De las otras no creo.
Ujú, eso es como que lo importante de que nos pueden preguntar en el examen. Después entra José López Portillo. Aquí caen los pesos caen los precios del petróleo y las divisas. Crisis económica de 1976. La devaluación del peso por chingonésima vez. El 31 de agosto de 1976. Altos índices de inflación. Después la petrolización de la economía. De 1976 a 1980, México descubre grandes yacimientos de petróleo y se convierte en una potencia petrolera. Ok, entonces lo que deben de apuntar. Bueno, y también se crea el IVA el 1 de enero de 1980. O como tal se implementa en México o se crea. Según yo se crea. Lo importante de esto, pues son lo de las crisis, la devaluación del peso, lo de los descubrimientos de los yacimientos, que México se convierte en potencia petrolera, y pues lo del IVA. Eso es como que lo importante de aquí. Después aquí ya entra la política neoliberal, que es una filosofía del bienestar, limitando el papel económico y pues el objetivo de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas juegan un papel más importante en la economía que el mismo Estado. ¿Ok? Aquí su primer presidente fue Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988. Este güey inició con el neoliberalismo en México y pues aquí México entra como que en el acuerdo Ceneval sobre el comercio y aranceles, el GATT en 1986. Aquí fue el sismo de 1985 en la Ciudad de México, y también el inicio de gobiernos tecnócratas, que esto es más como que dar lo que quieren en vez de lo que necesitan. En vez, creo que es en lugar. ¿Por qué puse en vez? No pongan en vez, amigos, es en lugar. Hagándolo en lugar. Ahí está. O sea, en vez es como que más coloquial. En lugar es cuando hacen una tesis, un ensayo, esas cosas más formales. Entonces, lo importante de aquí, pues el periodo del presidente, que este güey inicia con el neoliberalismo. Mm, lo del sismo y lo que es un gobierno tecnócrata. Después entra Salinas de Gortari. A este güey como lo odio, pero bueno. De 1989 a 1994 llevó al máximo el neoliberalismo, privatizó lo que es la banca, Telmex e Inhibición, hoy conocido como TV Azteca. ¿Qué quiere decir que privatizó? Pues el vato hacía lo que quería en cierto punto con las compañías de televisión y de telefonía. Se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos. Eso también es importante para que lo apunten. Se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Y quiénes son esos? Pues los tres que entraron, solamente entró México, Canadá y Estados Unidos. Aquí cuando surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional al sur del país en 1994. También pues es el asesinato de Colosio el 23 de marzo de 1994. Si quieren ver la serie en Netflix, está muy buena, está muy recomendada. A mí me super mama el intro. El intro es una canción, uff, estupenda, la verdad. Y la serie también está muy buena. De hecho, también si quieren ver el momento en el que se ve como le disparan a Colosio, o sea, literalmente hay videos en YouTube donde lo ven y se ve, o sea, está bueno el pinche video para que lo vean. Dura como que unos entre 5 y 10 minutos, creo. Pero verga, está muy bueno, eh. Después entra Cedillo, Ernesto Cedillo.
de 1994 al año 2000. No sé por qué puse 200. 2000, ahí está. Pues aquí ocurre la masacre, perdón, de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, la matanza de Ectael, el 22 de diciembre de 1997, estalla la huella, perdón, estalla la huelga de la UNAM el 15 de marzo de 1999 y pues aquí hay otra devaluación del peso, la huela hemos dado. Es huelga, ¿verdad? Huelga, creo que así se escribe. Después aquí entra Vicente Fox, que fue del 2000 al 2006. Este fue el primer presidente de otro partido que no fuera el PRI. Este güey fue del PAN. Y pues también se crea el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Eso también es importante para que lo apunten. Creación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Después entra Felipe Calderón del 2006 al 2012. Este fue el segundo presidente del PAN. Este güey fue el quien declara la guerra contra el narco. Y pues la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza. Y ya por último tenemos a Peña Nieto del 2002 al 2018. Y como que su hecho más importante que los pueden preguntar. Aparte, sí, pues sí, creo que sí. Fueron lo de los 14 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. También está lo del sismo, pero eso fue no es tan importante. Ok, bien, terminamos justo a tiempo. Yo sé que me fue muy rápido, pero no es algo que no haya quedado claro, que quieren que vuelva a repetir.